¿Alguna vez te has planteado lo que dicen de ti tus objetos, los que tienes en casa, por ejemplo, o sobre el escritorio? Piensa, por ejemplo, imagina que dentro de 2000 años un grupo de arqueólogos diera con la que fue tu vivienda y empezaran a desenterrar tus cosas. ¿Qué conclusiones podrían extraer de tu existencia, de tu forma de pensar, de la vida que hacías en tu ciudad? Pues casi como si de un detective se tratara, nuestro siguiente invitado trabaja en descifrar cómo eran las personas que residían en la ciudad portuaria de Pompeya. Y lo hace estudiando precisamente sus cosas, sus objetos cotidianos. Joyas, pinturas, cacharrería, recipientes, sus carros. La urbe tuvo la apasionante circunstancia, dramática indudablemente, pero para nosotros pues muy positiva, en la que la erupción del monte Vesubio pues sepultó la ciudad en cenizas y congeló la vida aquel 24 de octubre del año 79 después de Cristo, de tal modo que hay muchos objetos que en Pompeya son rescatables. Don Rubén Montoya es doctor en arqueología romana. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme hoy. Para los que no hemos tenido la suerte, porque yo tengo esto de la costa amalfitana pendiente, de visitar Pompeya, ¿cómo es? ¿Qué se siente al pasear por sus calles? Es algo indescriptible. Yo creo que lo que suelo decir es invitar a todo el mundo a que lo experimente y establezca un diálogo con la propia ciudad, porque es viajar literalmente en el tiempo y dejarse fascinar y envolver por esas ruinas y por todas las historias que contienen los rincones de la ciudad. Creo que tu primera visita a Pompeya fue algo inolvidable porque de la ansiedad no podías dormir la noche antes del viaje. Sí, bueno, más que de la ansiedad, de la emoción por ver ahí o pensar que era lo que iba a ver. Había leído muchísimo, me había preparado para ese viaje con un proyecto arqueológico y tenía muchísimas dudas y muchísimas cuestiones sobre cómo sería aquel primer encuentro al caminar por una ciudad romana. Y realmente no dormí la noche anterior. ¿Y satisfizo tu inquietud lo que encontraste? Sí, lo satisfizo con creces y creo que, bueno, como suelo decir, entré en Pompeya y nunca me he marchado de ahí, aunque hayan pasado los años. Y de hecho, continúo volviendo prácticamente a diario a esta ciudad legendaria, porque cada rincón contiene historias únicas y aspectos clave del pasado. Bueno, de hecho, nuestro invitado publica, de la mano de Crítica, de la editorial Crítica, Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos. Pero ¿vives allí? ¿Investigas en las inmediaciones? ¿Vives en España pero vas a menudo? Vivo en Roma, como sede clave tengo Roma, que es la capital del imperio, porque es donde están todos los archivos y todas las bibliotecas principales con la documentación necesaria, y realizo muchísimos viajes a lo que es la Bahía de Nápoles, a Pompeya, al Museo Arqueológico de Nápoles, a trabajar con los objetos, a caminar la ciudad, a estar en conexión con esas ruinas, y también muchísimos viajes a España y a Madrid, donde doy también clases en la universidad. Entonces estoy un poco como a caballo entre varios sitios, sí. Lo que nos va a contar Rubén, que es este viaje mental que vamos a hacer con él por Pompeya y sus objetos, a mí me tiene también muy interesada. ¿Cómo era la vida en Pompeya? ¿De qué vivían los ciudadanos? ¿Qué tipo de, por ejemplo, de economía y de sistema tenía? Pues Pompeya tenía unas características estratégicas únicas porque era una ciudad portuaria, pero tenía una especie de doble puerto. Tenía un puerto fluvial y el puerto marítimo, y además estaba muy cerca del Vesubio y tenía unas características únicas para la producción de vino, en este caso, que fue la especialización un poco de la economía de la zona, pero para la producción y el cultivo de otros bienes y en agricultura. La ganadería también se daría y un poco, pues, uniendo todas las piezas de esta economía mediterránea, le permitió exportar cantidades únicas de algunos productos, como fue el vino de la zona, que era muy famoso, y enriquecerse, además, dentro de las dinámicas comerciales gracias a las rutas marítimas. Entonces, tenía una economía muy pujante que bebía
de lo que eran las dinámicas del Mediterráneo en ese momento y que servía a estas dinámicas también. Claro, me puedo imaginar que, puesto que tú estás analizando los objetos de Pompeya, en una ciudad portuaria muy conectada comercialmente, habría objetos de muchos lugares del mundo que, por ejemplo, yo que sé, en el interior de Hispania, pues no se darían. Efectivamente, ahora mismo me viene uno a la cabeza, una estatuilla india que se ha encontrado en Pompeya. Nos da un poco las claves de la escala de ese mundo globalizado ya en época antigua, hasta el punto de que a través de sus rutas podemos encontrar en Pompeya, también víctima de esa erupción, un adorno de época india que venía de tierras recónditas y lejanas y que para los romanos era algo exótico y decidieron traer a través del comercio. Y podemos encontrar incluso objetos, monedas de Ibiza, de la antigua Ebusus, o, por ejemplo, también hemos encontrado vino de Pompeya en el norte de Francia. Por lo tanto, nos da un poco las dinámicas, como bien has dicho, de esa conectividad que se daba ya en el Mediterráneo hace 2000 años. Es precioso porque en algún momento hemos tenido otro tipo de expertos que nos hablaban, por ejemplo, de las factorías de producción de cerámica en aquella época, porque a lo mejor nuestros oyentes piensan que, bueno, que eran artesanos simples los que hacían un plato, un vaso, un florero, pero lo cierto es que ya entonces se hacía producción en serie y se firmaba con los nombres de algunas empresas, entre comillas, los distintos objetos, ¿verdad? Sí, sí, además en Pompeya tenemos también esta firma en esta cadena de las empresas o de los agentes que estaban interviniendo en el caso de la producción de garum. Tenemos de esa recipientes pasta cerámicos, de pescado. Sí, de esta salsa de pescado que también era famosa, se producía en el sur de la península ibérica, en Baelo Claudia, en las costas de Cádiz. En Pompeya también había grandes empresarios y tenemos el caso de Umbricio Scauro, que nos ha legado, nos ha dejado su identidad como uno de estos empresarios de éxito. Y encontramos firmas no solo de pompeyanos, sino de otros productores o gente que enviaba vino a tiendas, a lo que serían antiguas vinotecas. En el caso de Pompeya tenemos incluso algunos recipientes cerámicos con el mensaje que dice que hay que llevarla a la taberna de Euxino que se encuentra cerca del anfiteatro, por ejemplo. ¡Ay, qué Entonces, bonito! eran individuales que comprarían a intermediarios, en este caso vino, para venderlo en sus propios negocios, en este caso una vinoteca, que no solo tenía, por ejemplo, vino de producción propia, como puede ser en Castilla-La Mancha, yo que soy de Castilla-La Mancha en mi pueblo, vino local, sino además vino importado, se vendía de otras partes del mundo romano, para que los clientes pudieran degustar distintas variedades. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, hay que decir que nuestro invitado, que es arqueólogo romano, bueno, especializado en la arqueología de Roma, Rubén Montoya, doctor en arqueología romana, es de Villanueva de Alcardete, como nuestra Marcia Ortega. Y hoy presenta allí su libro, Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, esta tarde. O sea, que es que me encanta esta circunstancia porque este es un pueblo, yo no sé, muy pequeño, del que sale una cantidad de talento que no hace sino sorprendernos, Rubén. La Mancha, la Mancha. La Mancha, efectivamente. Vamos a repasar algunos de estos objetos maravillosos de Pompeya. La verdad que me suscita una curiosidad extraordinaria esta entrevista. Por ejemplo, un brazalete en forma de serpiente que podía ser de Dior de hoy en día o de Chanel. Sí, en el libro he recogido dos. Tenemos el de la portada, que lo he recogido como objeto que nos da información sobre lo que sería el mundo femenino y cómo se enjollaban las mujeres y también los hombres, porque había modelos de joyas que las llevaban tanto hombres como mujeres y nos dan claves también de cuáles eran las modas de la época y también las normas estéticas del momento. Y tenemos un segundo brazalete que lo he elegido también para darnos información o adentrarnos en el mundo de los esclavos, que son siempre los grandes silenciados en el registro arqueológico. Este segundo brazalete, también con forma de serpiente, tiene una inscripción, un mensaje que dice del señor a su esclava. Y detrás de este brazalete ha habido un gran debate. Ha habido estudiosos que decían que podía ser una prostituta o que podía ser el regalo efectivamente de un señor a su esclava. Lo que es cierto es que sería una esclava, independientemente de que fuese prostituta o no, y que lo llevaba en el momento de la erupción porque se encontró en el propio brazo de una de las víctimas a las afueras de Pompeya. Entonces lo he elegido como
como objeto que nos abre un poco la ventana al debate en torno a la esclavitud o las distintas etiquetas que solemos aplicar en este caso a una víctima en el registro arqueológico, y también para un poco visibilizar, en este caso, a lo que fue el motor de la economía romana, que eran los grandes esclavos y en lo que se basaba en gran parte la economía, y que estaban en todas partes, en la casa romana, en los umbrales de las puertas de los dormitorios de sus dueños, trabajando en los negocios. En algunos casos en Pompeya los hemos encontrado con grilletes, en casos particulares, aún atados a los grilletes y falleciendo en la estancia en la que estaban, o intentando huir con los grilletes puestos en los tobillos, pero normalmente son grandes silenciados y nos olvidamos de ello porque nos gusta siempre crear una narrativa monumental y grande de grandes historias que impactan. Claro. Pero por eso decidí lo del brazalete de oro un poco, porque es un brazalete vistoso, lo llevaba una esclava y normalmente no solemos asociar tampoco estos objetos de lujo al mundo de los esclavos. Hablando de joyas, porque decías tú, estos objetos hablan de las modas de las mujeres, de las modas de los hombres, de los usos. ¿En qué sentido te ha sorprendido la joyería de Pompeya? Pues me ha sorprendido por la calidad de los diseños, sobre todo por cómo predomina la serpiente. La serpiente es un tema que encontramos incluso en los altares domésticos de las casas, en los famosos ladarios. Los encontramos en espacios religiosos porque tiene una simbología religiosa. Y el hecho de verlo en las propias joyas, para mí tiene una especie de carácter apotropaico, un carácter de protección, más allá de lo que sería lo vistoso, el transmitir una identidad y una riqueza o un cierto estatus a través de un material como puede ser la plata o el oro. Creo que la simbología de la propia serpiente y toda la carga ideológica que tenía en el imaginario grecorromano, creo que es impresionante, porque luego además se solían complementar. A veces salen dos serpientes, dos cabezas de serpiente abrazando un disco, y dentro del disco te encuentras una representación de la Venus pompeyana, o una representación de Selene, o una representación de un dios. Entonces te dan un poco las pistas de cómo combinaban ciertos elementos religiosos también como símbolo de protección. Sin ir más lejos, en mi pueblo, cuando volviendo otra vez a La Mancha, tenemos las pulseras con la Virgen de la Piedad o con otro santo, con San Jorge, con otra virgen, que a veces incluso en ciertos detalles o pulseras se entremezclan y la gente los lleva y forma parte de su identidad local o su identidad más allá incluso a veces de las creencias católicas, en este caso, en este contexto actual. Me recuerda muchísimo y es un paralelismo con este mundo pompeyano, porque Es ellos tenían su curioso, ¿sabes? patrona, Porque fíjate que la serpiente, no, es que tiene, esto de la serpiente tiene lo suyo. O sea, no solamente porque ha perdurado en la joyería hasta hoy, ahora ha desprovisto de este matiz religioso, pero muy vigoroso, quiero decir. Las ajorcas con serpientes están a la orden del día y ahora mismo en los mostrarios de joyería están ahí, ¿no? Pero fíjate que la serpiente también es ancestral en los orígenes de las formas del mazapán. La serpiente enroscada sobre sí misma se reproduce desde épocas clásicas, creo. O sea que tienes razón, tiene una potencia simbólica muy grande la serpiente. sí, yo creo que es un lenguaje que estaba en el subconsciente y que ha permanecido al final como parte de la sociedad y que ha trascendido incluso esa época romana, porque lo tenemos en múltiples iconografías y en otros contextos culturales y, como bien dices, hasta hoy, incluso en mazapán. O sea que al final como es un tema recurrente en el subconsciente y en la psicología humana. Qué interesante. Otro de los objetos que recupera Rubén Montoya y estudia de Pompeya es una cuchilla masculina. ¿Por qué sabemos que era una cuchilla destinada a la higiene masculina y no a la femenina? Bueno, pues en este caso la cuchilla se ha encontrado en una especie de cajetilla con su funda, y sabemos por las fuentes que este tipo de cuchilla, de hecho lo acompaño con las etiquetas latinas para describir las partes en el capítulo pertinente, las utilizaban los hombres para afeitarse. Es como el típico rasurador, o cuando vamos hoy el día al barbero que nos afeitan o nos dan los toques finales con cuchilla. Ya se utilizaba en época romana y estaba destinado a la belleza femenina, para mantener ciertos cánones de belleza cuando se utilizaba la barba, o para eliminar la barba por completo cuando se realizaban ciertos rituales. La belleza Sabemos masculina, dices. particularmente como de la belleza masculina, efectivamente, porque a veces el vello facial, por ejemplo, hay que quitarlo cuando se pasaba de una etapa u otra a lo largo de la adolescencia, o cuando ciertas personas, cuando se iba creciendo, se realizaban
rituales religiosos y el despojarse de las barbas, por ejemplo, o el tener barbas poco cuidadas eran parte de lo que sería la performance o el ritual de ese acto concreto. Sabemos que esta es para el uso masculino, como bien he dicho, porque a veces podemos combinar lo que nos dicen las fuentes clásicas de ciertos autores con la arqueología, y en este caso podemos establecer una correlación directa e identificar el objeto. También tenían pinzas para depilarse, tenían tijeras también para los cabellos, entonces esto nos pasa también más allá de los objetos con las pinturas. En la Gran Villa de los Misterios podemos identificar a una ornatrix o una de las esclavas que ayudaba a la dómina a peinarse, a vestirse y a maquillarse, porque aparecen en las poses y en las actitudes que nos describen las fuentes. Por eso a veces es posible establecer o identificar un objeto específicamente para una funcionalidad. Hay objetos graciosísimos. Por ejemplo, la presencia de un juego de dados que podrían ser perfectamente actuales. Sí, además, muchos de ellos, a mí es que me hace mucha gracia porque muchos de ellos están trucados. Los encontramos en el registro arqueológico trucados, les metían un poco de plomo, un poco de metal para que cayesen de tal manera que siempre saliese el 6, por ejemplo, o que saliese la puntuación concreta, y se tuvieron que crear leyes específicas para regular no solo el uso de dados o que no se falsificase, sino también el exceso de estos juegos. Es como una especie de ludopatía. Se tuvo que regular legalmente porque a veces se iba de las manos y interesaba que no se fuese. O sea, ya existió una legislación. Me encanta. Hoy tenemos elecciones en el País Vasco, pero lo que podemos considerar muy moderno, las campañas electorales, era algo que conocían bien en Pompeya, ¿verdad? Sí, o sea, visitar Pompeya es como ir a Madrid en época de elecciones, o a Toledo, o a cualquier otra ciudad, porque está todo empapelado. No estaba empapelado en el momento, pero sí todo pintado. Ponían grandes anuncios electorales en distintos colores que seguían ciertos cánones o ciertas normas para anunciar al candidato y al puesto político. Las elecciones allí eran anuales, entonces la ciudad estaba siempre empapelada, porque una vez terminaban las elecciones se comenzaban a preparar las del año siguiente. Y era una continua promoción de todos los candidatos que nos decían a qué puestos se presentaban y quién solicitaba el puesto. Encontramos asociaciones religiosas, encontramos grandes personalidades, encontramos los trabajadores del oro. Pero yo me quedo con el de Tedia Segunda, que es una abuela orgullosa, como si fuese una abuela de mi pueblo, que solicita el voto para su nieto. Entonces me parece también un poco un detalle tan humano y tan maternal. Es como si mi abuela estuviese hoy en día pidiendo a sus vecinas que fuesen a la presentación de mi libro. Pues algo así, es como, por favor, vota a mi nieto. Ay, y me lo tenemos. encanta. Al final nos da información también sobre las relaciones humanas y sobre las emociones de ese momento, y sería como visitar una ciudad en elecciones. Interesantísimo. Interesantísimo. Hablando de relaciones, la prostitución en la antigua Roma era una práctica legal, extendida y en algunos momentos regulada con impuestos. Allí, en Pompeya, se ha encontrado directamente un prostíbulo, un lupanar. Sí, hay muchos candidatos a ser lupanar, pero en Pompeya, gracias a las condiciones, como bien has dicho al inicio de esta entrevista, de la destrucción, que para nosotros ha sido un milagro, tenemos la posibilidad de identificar un edificio que fue construido con el propósito específico de ser un prostíbulo, un lupanar, y ello lo sabemos por la estructura interior. Las habitaciones son habitáculos con sus camas, la iconografía completamente sexual, como si fuese un Kama Sutra de época romana, distintas escenas sexuales, y los cientos y cientos de grafitos, que eran estos mensajes que rayaban en las paredes, tanto de clientes como de prostitutas, en griego, en latín e incluso en osco. Los 3 idiomas nos dan las claves también de una ciudad que manejaba 3 idiomas a la vez para hablar, y que nos dejan tanto identidades de prostitutas como los clientes que iban a visitarlas, y nos han dado datos únicos de Pompeya. De este prostíbulo podemos, por ejemplo, saber que no todas las mujeres eran esclavas. Había prostitutas libres ejerciendo la prostitución, y eso nos da detalles del nivel precario de vida que tenían para tener que ejercer la prostitución, que tampoco estaba bien vista, aunque estaba permitida y regulada. Y luego también, por ejemplo, tenemos la presencia de prostitutos. Sabemos en el caso de Pompeya, debido a esta evidencia arqueológica, que había prostitutos que ejercían sus servicios ahí, y que había clientes masculinos que iban a tener relaciones con prostitutos en un porcentaje menor.
Hay incluso relieves muy explícitos entre los objetos que ha comentado Rubén Montoya, que no proceden estrictamente del prostíbulo, sino de un bar pompeyano. O sea, vemos un hombre erecto penetrando a una señora, pero viene de un bar el relieve. Sí, efectivamente, como te he dicho, tenemos un edificio en Pompeya que con total seguridad podemos afirmar que es un prostíbulo, pero sabemos por las fuentes y por esculturas como la que he incluido este relieve, que en otros lugares, como los bares, también algunas taberneras o había algunas personas ofrecían sus servicios sexuales, incluso había mala fama en algunos lugares porque las taberneras también eran prostitutas. Y en Pompeya tenemos la evidencia de que pudo suceder así, porque hay algunas zonas, hay algunos termopolia o estos lugares que serían tipo bares como hoy en día, que tenían sus habitaciones y en algunos de ellos predominan las escenas o relieves, como en este caso, de carácter completamente sexual y que nos están dando las claves de que esto que nos cuentan las fuentes existía más allá de un edificio como tal destinado a la prostitución, porque al final las prostitutas ejercerían la prostitución no solo en estos establecimientos, sino incluso de manera privada, en banquetes o quien contratase sus servicios. Más cosas que nos dice Pompeya, pues por ejemplo que había ambulatorios. Hay todo un amplio arsenal de material quirúrgico, en muchos casos parecidísimo al actual, y no sé si nos puede decir mucho sobre el tipo de prácticas que se hacían con ellos. Sí, lo de Pompeya es una cosa, es algo maravilloso que me fascina, pero precisamente cuando comencé a escribir el capítulo de los médicos, tenemos los objetos y como el libro estaba centrado en los objetos, era como una especie de maletín de estuche médico que puede tener cualquier médico practicante de una aldea hoy en día y que va a veces de casa en casa atendiendo a los enfermos, a los mayores. En el caso de Pompeya tenemos cantidades de 40, de 100 objetos en un mismo set médico, desde copas de sangrado hasta forceps, hasta catéteres. Entonces nos permite ver cómo ejercían estas actividades médicas. Y luego me encontré con lo que sería una taberna médica, que también nos hablan las fuentes de ellas, que eran estos establecimientos donde se llevaría a cabo la práctica ambulatoria. Y en el caso de Pompeya hay uno como candidato, muy probablemente habría alguno más, pero el que presento como candidato, en él se han encontrado copas de sangrado instrumental médico, sería como una especie de ambulatorio de consulta médica, donde además había una botica, y sabemos que había una botica porque había pequeños recipientes con los nombres de las lociones y de todos los ingredientes que cada recipiente tenía, y algunos de ellos coinciden con los que las fuentes nos dan como remedios para ciertas dolencias y ciertos problemas de salud. Fabuloso. Entonces es interesante porque es realmente viajar en el tiempo y ver cómo había un ambulatorio, una especie de farmacia botica, un lugar donde se producían perfumes. Lo tiene todo. Es fabuloso. Pues es Rubén Montoya, arqueólogo, que ha investigado los objetos de Pompeya y que ahora edita un libro con esta sabiduría. Esta tarde se presenta en Villanueva de Alcardete, el pueblo de Marcio Ortega, pero si lo quieren comprar nuestros oyentes, ¿cuál es la editorial? Pues la editorial es Crítica, de Grupo Planeta, y está en todas las plataformas y podrán, prácticamente si lo ponen en Google se puede adquirir, y pronto habrá presentaciones también en Madrid y en otros lugares de la península. O sea que podrán. Enhorabuena, Rubén, ha sido fascinante. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.